¿Alguna vez has sentido que tu mente no para nunca? Que mientras todos a tu alrededor parecen navegar la vida con una facilidad que tú simplemente no entiendes, tú estás atrapado en un torbellino constante de pensamientos, emociones y preguntas sin respuesta, que mientras otros pueden simplemente relajarse y disfrutar el momento, tú estás analizando, cuestionando, sintiendo todo con una intensidad que a veces es insoportable. Si es así, déjame decirte algo que tal vez nunca nadie te ha dicho. No estás roto, no estás loco, y definitivamente no estás solo. Hay una palabra que la mayoría de las personas asocia con éxito, privilegio y ventaja. Esa palabra es superdotado. Cuando la gente escucha que alguien tiene un coeficiente intelectual alto, inmediatamente asumen que esa persona tiene una vida fácil, que todo les viene natural, que el mundo es su patio de juegos. Pero déjame contarte una verdad que va a cambiar completamente cómo ves la inteligencia. Para muchas personas superdotadas, su inteligencia no es un regalo, es una maldición, es una fuente constante de aislamiento, incomprensión y profundo sufrimiento. Y lo más irónico de todo es que son demasiado inteligentes para poder ser felices. Este es el tema del libro revolucionario de Jeanne Sieout-Fachin, una de las psicólogas más respetadas de Europa en el campo de las altas capacidades. El título es provocador y perfecto, demasiado inteligente para ser feliz, y lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a hacer que te cuestiones todo lo que creías saber sobre la inteligencia, el éxito y la felicidad, porque resulta que hay un precio por tener un cerebro que funciona a 1000 por hora, y ese precio puede ser devastador. Sieout-Fachin ha pasado décadas trabajando con adultos y niños superdotados, y lo que descubrió es que la superdotación no es simplemente tener un coeficiente intelectual alto, no es solo ser bueno, resolviendo problemas matemáticos o teniendo buenas calificaciones. Es una forma completamente diferente de estar en el mundo. Es un cableado neurológico distinto que afecta absolutamente todo: cómo piensas, cómo sientes, cómo te relacionas con otros, cómo experimentas la realidad misma. Y aquí está la parte brutal. Vivimos en un mundo diseñado para personas neurotípicas, para cerebros que funcionan de cierta manera estándar. Entonces, cuando tienes un cerebro que funciona radicalmente diferente, no encajas. Y cuando no encajas desde tu infancia más temprana, cuando nunca encuentras a personas que piensen como tú o sientan como tú, cuando constantemente te dicen que eres demasiado sensible o piensas demasiado o eres raro, desarrollas heridas profundas, heridas que llevas contigo toda tu vida. Sieout-Fachin compara a las personas superdotadas con cebras, y la razón es brillante. La cebra es el único equido que nunca ha sido domesticado. Puedes domesticar caballos, puedes domesticar burros, pero las cebras resisten, no se someten, no se conforman. Y eso es exactamente lo que le pasa a las personas superdotadas. No pueden simplemente encajar, no pueden simplemente hacer lo que se supone que deben hacer sin cuestionar, no pueden apagar su mente y seguir al rebaño. Y en una sociedad que valora la conformidad, esto los hace vulnerables, incomprendidos y a menudo profundamente solitarios. Pero déjame llevarte más profundo, déjame mostrarte exactamente cómo funciona el cerebro de una persona superdotada, porque una vez que entiendas esto, todo empezará a tener sentido. Sieout-Fachin describe algo que llama pensamiento arborescente. Es una metáfora poderosa para explicar cómo piensan las personas con altas capacidades. Imagina que la mayoría de las personas piensan de manera lineal, van del punto A al punto barrio al punto calle, es secuencial, es ordenado, es predecible. Haces una pregunta, tienen una respuesta, mencionas un tema, siguen ese tema. Su mente opera como un tren en vías, va en una dirección clara, pero el cerebro superdotado no funciona así. Cuando recibe un estímulo, no sigue una línea, explota como un árbol. Una idea genera 5 ideas más, cada una de esas 5 genera otras 5, y antes de que te des cuenta, tienes cientos de conexiones, asociaciones, imágenes, emociones, memorias, todas entrelazándose simultáneamente. Es como si donde una persona normal ve un camino, la persona superdotada ve un bosque entero, con todos sus caminos, sus ramas,
sus raíces, todo al mismo tiempo. Y esto suena increíble, ¿verdad? Suena como un superpoder, pero aquí está el problema. Cuando tu mente funciona así, organizar tus pensamientos es una tortura. Expresar una idea simple requiere un esfuerzo masivo porque tienes que elegir conscientemente cuál de las 1000 ramas seguir. Y mientras estás tratando de explicar algo, tu mente ya está explorando 20 tangentes diferentes. Entonces, para cuando terminas de hablar, ya estás 5 pasos adelante, y nadie a tu alrededor te está siguiendo. Y en la escuela, esto es devastador, porque los maestros hacen una pregunta, esperan la respuesta directa, y el niño superdotado está viendo todas las excepciones, todas las complicaciones, todas las posibilidades alternativas. Entonces, o da una respuesta compleja que el maestro percibe como complicarse demasiado, o se queda paralizado porque no puede decidir cuál de las múltiples respuestas correctas dar, y nadie entiende que su cerebro simplemente funciona diferente. Ahora, toma ese pensamiento arborescente y agrégale otra característica, la hipersensibilidad, porque las personas superdotadas no solo piensan diferente, sienten diferente, y cuando digo sienten diferente, no me refiero a que son un poco más emocionales. Me refiero a que experimentan las emociones con una intensidad que la mayoría de las personas no pueden comprender. Xiao Fachin lo describe como vivir en un mundo intenso. Imagina que todos los demás experimentan la vida con el volumen en 5. Las personas superdotadas experimentan la vida con el volumen en 11, constantemente, sin pausa, sin descanso. Una pequeña crítica que para otra persona es un comentario olvidable, para una persona superdotada es una herida que permanece durante días. Una injusticia menor que otros simplemente ignoran, para ellos es un dolor visceral que no pueden sacudirse. La belleza de una puesta de sol que otros notan casualmente, para ellos es una experiencia casi espiritual que los abruma emocionalmente. Y no es solo con sus propias emociones. Tienen una capacidad empática masiva, sienten las emociones de otros como si fueran propias, entran a una habitación y absorben instantáneamente el ambiente emocional. Pueden leer las microexpresiones en el rostro de alguien y saber que algo está mal, incluso cuando esa persona insiste que todo está bien. Esta hiperempatía los convierte en amigos increíblemente comprensivos, pero también los hace vulnerables. Absorben el dolor de otros, cargan emociones que ni siquiera son suyas. Y aquí viene la trampa cruel. Cuando eres una persona así, intensamente emocional, profundamente empática, constantemente abrumada por sentimientos, ¿qué haces? Intentas protegerte, intentas crear distancia, y la herramienta más efectiva que tienes es tu intelecto brillante. Xiao Fachin describe cómo las personas superdotadas desarrollan lo que ella llama intelectualización defensiva. Básicamente, usan su poderosa capacidad de análisis para alejarse de sus emociones. En lugar de sentir, analizan. En lugar de experimentar, conceptualizan. Convierten todo en un problema lógico que puede ser resuelto racionalmente, y en el corto plazo, esto funciona, les permite funcionar. Les permite no estar constantemente abrumados, pero en el largo plazo, es devastador, porque te desconectas de tus propias emociones, te conviertes en un extraño en tu propia vida emocional, y aunque tu intelecto está operando a máxima capacidad, tu mundo interior se vuelve un desierto. Esta es la paradoja central de la superdotación. Tienes todas estas capacidades cognitivas increíbles, pero esas mismas capacidades pueden convertirse en una prisión que te aísla de tus propias emociones y de conexiones genuinas con otros. Déjame contarte algo que Xiao Fachin observa constantemente en su práctica clínica. Las personas superdotadas llegan a ella en sus 30, 40, 50 años. Han tenido éxito profesional, tienen carreras impresionantes, logros que cualquiera envidiaría, y están profundamente infelices. Sienten que algo fundamental está mal, pero no pueden identificar qué es. Han pasado toda su vida sintiéndose diferentes, solos, incomprendidos, y nadie les dijo que esto es porque son superdotados. Porque aquí está el problema. La superdotación no siempre se manifiesta como excelencia académica. De hecho, muchas personas superdotadas luchan en la escuela. ¿Por qué? Porque están aburridas.
porque el sistema educativo se mueve demasiado lento para ellos, porque ya entendieron el concepto en los primeros 2 minutos de clase y los siguientes 50 minutos son tortura pura. Entonces se distraen, se desconectan, empiezan a tener problemas de comportamiento y son etiquetados como perezosos, como problemáticos, como que no alcanzan su potencial, y nunca nadie considera que el problema no es que el niño sea deficiente. El problema es que el niño está funcionando a un nivel completamente diferente y nadie lo reconoce. Y esto crea algo que Xiao Fachin llama el síndrome del impostor superdotado. Estas personas pasan toda su vida sintiéndose inadecuadas, viendo a otros que parecen navegar la vida con facilidad mientras ellos luchan. Entonces, asumen que deben ser defectuosos, que deben estar haciendo algo mal. Nunca se les ocurre que el problema no son ellos. El problema es que están tratando de encajar en un molde que nunca fue diseñado para ellos. Ahora, hablemos sobre las relaciones, porque aquí es donde el dolor de ser superdotado se vuelve más agudo. Las personas superdotadas anhelan conexión profunda, quieren conversaciones que exploren ideas complejas, quieren intensidad emocional, quieren autenticidad absoluta, no tienen paciencia para la superficialidad, para las conversaciones triviales, para las máscaras sociales que todos usan. Pero la mayoría de las personas no operan a ese nivel. La mayoría de las personas están perfectamente felices con conversaciones casuales sobre el clima, sobre deportes, sobre chismes de celebridades. Y cuando una persona superdotada trata de profundizar, de explorar ideas más significativas, de conectar a un nivel más auténtico, a menudo son vistos como demasiado intensos, demasiado serios, demasiado raros. Entonces se retiran, se aíslan, deciden que es más seguro estar solos que arriesgarse al rechazo constante de intentar conectar y no ser comprendidos. Y este aislamiento refuerza la narrativa de que son fundamentalmente diferentes, fundamentalmente solos. Y en relaciones románticas, la situación se complica aún más, porque las personas superdotadas necesitan parejas que puedan seguir su velocidad mental, que puedan manejar su intensidad emocional, que no se sientan amenazados por su necesidad de exploración intelectual constante, y encontrar eso es increíblemente raro. Xiao Fachin cuenta historias de sus pacientes, de la mujer brillante que constantemente baja su nivel en las citas porque aprendió que los hombres se sienten intimidados por su inteligencia, del hombre que ha tenido múltiples divorcios porque sus parejas eventualmente se cansan de su necesidad de discutir ideas constantemente, de cuestionar todo, de nunca poder simplemente relajarse y disfrutar. Y aquí está la tragedia: estas personas tienen tanto que ofrecer. Tienen profundidad, tienen pasión, tienen la capacidad de amar con una intensidad que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar. Pero esas mismas cualidades que los hacen capaces de amor profundo también los hacen difíciles de estar cerca de ellos, porque vivir con alguien cuya mente nunca para, cuyas emociones son siempre intensas, que constantemente está cuestionando y analizando todo, es agotador. Entonces, ¿qué solución ofrece Xiao Fachin? Porque no puede ser solo, sí, ser superdotado es difícil, buena suerte con eso. Y de hecho, la segunda mitad de su libro está dedicada a estrategias concretas para vivir mejor con esta configuración neurológica única. La primera y más fundamental es el autoconocimiento. Necesitas entender cómo funciona tu cerebro. Necesitas reconocer que no eres defectuoso, eres diferente. Y esa diferencia viene con desafíos únicos pero también con dones únicos. Una vez que comprendes tu funcionamiento, puedes dejar de golpearte por no encajar y empezar a trabajar con tu naturaleza en lugar de contra ella. La segunda es encontrar tu tribu, y esto es crucial. Las personas superdotadas necesitan estar alrededor de otras personas superdotadas. Necesitan experimentar lo que es ser comprendido, lo que es tener una conversación donde no tienes que explicar cada salto lógico que haces porque la otra persona ya llegó allí contigo, lo que es sentir que finalmente no estás solo. Xiao Fachin habla sobre la importancia de buscar activamente comunidades de personas con altas capacidades, grupos de mensa, clubes de lectura especializados, conferencias sobre temas complejos,
cualquier lugar donde es más probable encontrar personas que piensen y sientan de manera similar. La tercera estrategia es algo que a muchas personas superdotadas les resulta contraintuitivo, pero absolutamente esencial: mindfulness, meditación, prácticas que aquietan la mente, porque recuerda, el cerebro superdotado está constantemente en movimiento, constantemente generando pensamientos, conexiones, preocupaciones. Es exhaustivo, y si nunca aprendes a aquietar esa tormenta mental, eventualmente te agota completamente. Xiao Fachin es una defensora masiva de la meditación de atención plena para personas superdotadas. Y sé lo que estás pensando: ¿meditación? ¿En serio? ¿Cómo se supone que mi mente que va a 1000 por hora se quede quieta? Y ella reconoce esta resistencia, pero argumenta que es precisamente porque tu mente es tan activa que necesitas esta práctica desesperadamente. La meditación no se trata de vaciar tu mente, se trata de observar tus pensamientos sin engancharte con ellos, de crear un poco de espacio entre tú y el torbellino constante de actividad mental. Y para personas superdotadas, ese espacio puede ser salvavidas. Les da un respiro, les permite existir sin estar constantemente abrumados por su propio procesamiento mental. La cuarta estrategia es desarrollar lo que Xiao Fachin llama pensamiento estratégico emocional. Básicamente, usar tu intelecto poderoso no para escapar de tus emociones, sino para navegarlas de manera más efectiva, para reconocer cuando estás siendo abrumado, para identificar patrones en tus respuestas emocionales, para desarrollar herramientas específicas que funcionen para tu configuración única. Por ejemplo, muchas personas superdotadas se benefician enormemente de llevar un diario, porque su mente está tan llena de pensamientos entrelazados que externalizarlos en papel crea claridad, les permite ver patrones, les permite procesar en lugar de simplemente rumiar infinitamente, o desarrollar lo que ella llama rituales de transición. Porque las personas superdotadas a menudo luchan con cambiar de contexto, van de una actividad intensamente absorbente directamente a otra sin pausa, y esto los agota. Entonces crear pequeños rituales, 5 minutos de respiración profunda, una caminata corta, cualquier cosa que marque la transición entre contextos, puede ser increíblemente útil. La quinta estrategia, y esta es controversial pero importante, es medicación cuando es apropiada. Xiao Fachin no es una fanática de medicar a personas superdotadas por defecto, pero reconoce que algunos superdotados también tienen genuinas condiciones concurrentes, ansiedad, depresión, y en esos casos, la medicación apropiada puede ser transformadora. El problema es que muchos superdotados son mal diagnosticados. Su hiperactividad mental es etiquetada como TDA cuando en realidad es simplemente su pensamiento arborescente normal. Su intensidad emocional es etiquetada como trastorno bipolar cuando es simplemente su hipersensibilidad. Entonces, Xiao Fachin enfatiza la importancia de trabajar con profesionales que realmente entiendan la superdotación y puedan distinguir entre características de alta capacidad y genuinos trastornos. Ahora, déjame hablar sobre algo que Xiao Fachin enfatiza pero que es a menudo ignorado: la superdotación en el trabajo, porque las personas superdotadas tienen necesidades profesionales muy específicas, y cuando esas necesidades no se cumplen, son profundamente infelices sin importar cuánto dinero ganen o cuán prestigioso sea su trabajo. Primero, necesitan estimulación intelectual constante. Un trabajo rutinario, sin importar qué tan bien pagado, los matará lentamente. Necesitan desafíos, necesitan problemas complejos que resolver, necesitan estar constantemente aprendiendo. En el momento en que un trabajo se vuelve predecible, su cerebro empieza a apagarse. Segundo, necesitan autonomía. No pueden simplemente seguir instrucciones sin entender el porqué. Necesitan entender el sistema completo. Necesitan libertad para cuestionar procesos. Necesitan la capacidad de innovar. Los gerentes que les dicen solo haz lo que te digo, sin hacer preguntas, los volverán locos. Tercero, necesitan significado. No pueden trabajar en algo que perciben como inútil o dañino. Su integridad intelectual y emocional requiere que su trabajo esté alineado con sus valores.
entonces pueden ganar menos dinero haciendo algo significativo y estar infinitamente más felices que ganando una fortuna en un trabajo que perciben como vacío. Y cuarto, a menudo necesitan variedad. Muchas personas superdotadas son lo que Xiao Fachin llama multipotenciales. Tienen intereses y talentos en múltiples áreas completamente diferentes, y la sociedad les dice que necesitan especializarse, elegir un carril, enfocarse en una cosa, pero para ellos, eso es muerte intelectual. Necesitan la libertad de explorar múltiples pasiones. Y esto crea un problema real en un mundo laboral que valora especialización profunda. Las personas superdotadas cambian de carrera múltiples veces, persiguen grados en campos completamente diferentes, y son juzgadas como inestables o sin dirección cuando en realidad están simplemente honrando su naturaleza multipotencial. Xiao Fachin argumenta que necesitamos repensar completamente cómo vemos las trayectorias profesionales para personas con altas capacidades. En lugar de ver sus múltiples intereses como falta de compromiso, necesitamos verlo como riqueza cognitiva. En lugar de forzarlos a especializarse, necesitamos crear espacios donde puedan integrar sus múltiples talentos. Ahora, déjame abordar algo importante. Xiao Fachin es clara en que no todas las personas superdotadas sufren. No todas tienen estos problemas. Hay personas con altas capacidades que están perfectamente adaptadas, felices, exitosas, sin estos desafíos. Y es importante reconocer esto. El libro se enfoca en las personas superdotadas que luchan porque ese era el grupo que ella veía en su práctica clínica, las personas que estaban lo suficientemente angustiadas para buscar ayuda. Entonces, hay un sesgo de selección. No representa a todas las personas superdotadas. Pero dicho esto, incluso las personas superdotadas que están bien reconocen muchas de las experiencias que ella describe, el sentimiento de ser diferente, la dificultad encontrando personas que realmente los entiendan, la intensidad emocional que a veces es abrumadora. Estas experiencias son casi universales entre personas con altas capacidades, incluso cuando han encontrado formas de navegarlas exitosamente. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Si te reconoces en estas descripciones, si toda tu vida te has sentido como un extraño incluso entre amigos cercanos, si tu mente nunca para y tus emociones son siempre demasiado intensas y nadie parece entenderlo, ¿qué haces? Primero, busca evaluación. Hazte un test de coeficiente intelectual con un profesional que entienda superdotación, no un test online, un test real, administrado apropiadamente, porque saber con certeza que eres superdotado puede ser transformador. Finalmente tienes una explicación para por qué siempre te sentiste diferente, y esa explicación no es "estoy roto", es "mi cerebro funciona diferente". Segundo, edúcate. Lee el libro de Xiao Fachin. Lee otros libros sobre superdotación. Aprende sobre cómo funciona tu cerebro. Cuanto más entiendes tu configuración única, mejor puedes trabajar con ella en lugar de contra ella. Tercero, encuentra comunidad. Busca activamente otras personas superdotadas, online o en persona. Únete a grupos, asiste a conferencias, porque necesitas experimentar lo que es ser comprendido. Necesitas saber que no estás solo. Cuarto, considera terapia, pero con el terapeuta correcto, no cualquier terapeuta. Necesitas alguien que específicamente entienda superdotación, porque un terapeuta regular podría patologizar características que son simplemente parte de cómo funciona tu cerebro. Y quinto, ten compasión contigo mismo. Has estado luchando toda tu vida tratando de encajar en un molde que nunca fue hecho para ti. Es agotador, es doloroso, y no es tu culpa. No estás roto, no necesitas ser arreglado, necesitas ser comprendido, y necesitas aprender a vivir de una manera que honre tu naturaleza única en lugar de constantemente luchar contra ella. Déjame cerrar con una reflexión final. El título del libro es ¿Demasiado inteligente para ser feliz? Y la pregunta implícita es, ¿puede realmente la inteligencia ser un obstáculo para la felicidad? Y la respuesta de Xiao Fachin es matizada. No es que la inteligencia en sí misma cause infelicidad, es que vivir en un mundo que no entiende tu forma de funcionar, que constantemente te dice que eres demasiado de todo, que no te da el espacio y las herramientas para florecer como eres,
eso causa infelicidad. Entonces la solución no es ser menos inteligente, la solución es crear un mundo, o al menos un espacio personal en el mundo, donde la intensidad, la profundidad, la complejidad que caracterizan el cerebro superdotado no sean vistos como defectos, sino como diferencias valiosas. Y para las personas que no son superdotadas, el mensaje es igualmente importante. Si tienes a alguien en tu vida que siempre parece estar en su cabeza, que siente todo demasiado intensamente, que hace preguntas que nadie más está haciendo, que no puede simplemente dejarlo ir cuando algo les molesta, considera que tal vez no están siendo dramáticos o difíciles. Tal vez su cerebro simplemente funciona diferente, y tal vez lo que necesitan no es que los arreglen, lo que necesitan es ser comprendidos. Ese es el verdadero mensaje del libro de Xiao Fachin. La superdotación no es una ventaja simple o una maldición simple, es una forma diferente de ser humano, con sus propios desafíos únicos y sus propios dones únicos. Y cuando finalmente ves eso, cuando finalmente dejas de luchar contra tu naturaleza y empiezas a trabajar con ella, la pregunta ya no es, demasiado inteligente para ser feliz. La pregunta se convierte en, ¿cómo uso mi inteligencia única para crear una vida que sea auténtica, significativa y sí, feliz, en mis propios términos? Y esa es una pregunta que vale la pena explorar.